Los negocios en Fórmula Noticias fin de semana. Ya está en la línea telefónica Mauricio Flores. Mau, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, qué gusto nuevamente aquí contigo, esta vez vía telefónica, y pues ahora sí que con la madre, no de todas las bombas, pero pues sí, la madre de todas las reformas allá con Estados Unidos. Así es, de hecho hasta el organismo cúpula, la cúpula de cúpulas, el Consejo Coordinador Empresarial, se dijo preocupado por este plan fiscal, que todavía no es oficial, pero sí se dio a conocer esta especie de borrador, donde hay temas muy agresivos en cuestión de impuestos, reducción y todo ello, ¿no? Efectivamente, bueno, ahorita lo que conocemos es una hojita, y la gran pregunta es, pues ahora sí cómo van a dar el salto a lo que se le puede llamar una especie de vacío fiscal, es decir, en qué medida Estados Unidos, los estadounidenses van a poder bajar los impuestos con una receta, pues podemos decir de corte totalmente liberal. No es una idea nueva. En su momento Ronald Reagan aplicó estos Reaganomics, en las que la ecuación básicamente es reduzco los impuestos para obtener una mayor recaudación, debido a que más gente va a tener una actividad económica más intensa y va a pagar más debido a que va a tener mejor posibilidad de obtener más ingresos, y sobre esa base cobro. Pero el asunto está en que el déficit de los Estados Unidos ya de por sí es importante, ya está cerca del 3% de su Producto Interno Bruto, y pues las proyecciones que hacen pues la propia Casa Blanca es que como va así sin moverle nada, el déficit puede llegar hacia 2024 a casi el 6%. O sea, sí traen un problema de vacío fiscal, aunque pues esta fórmula, mi estimado Jaime, se ha intentado en otros lugares, y en otros lugares sí les ha resultado. Hay que recordar Irlanda con su tax flag, ¿te acuerdas cuando se hablaba mucho de estos impuestos bandera, que en su momento también, tú recordarás, cuando llegó Vicente Fox aquí al gobierno hace ya 12 años, pues también se planteó, más de hace 12 años, Jaime, estamos hablando de hace 17, pues se planteó que en su momento se tendría que echar a andar un esquema similar con un solo impuesto que simplificara todo. Y bueno, en México pues no sucedió así, y pues la bronca ahora sí que viene, advierte Juan Pablo Castañón. Uno es que se genera una política espejo y que en otros países se empiecen a aplicar, y esto derive en una parálisis fiscal debido a que los gobiernos, a que los estados, pues en el periodo en el que pues bajan los impuestos y se genera mayor inversión y pueden recaudar más, pues cómo se van a financiar, ¿no? Un problema de flujo que no es fácil resolver. Y por otro lado no es nada menor, pues la competitividad que puede tener, que México vería mermada en caso de que fraguara ese plan, Jaime, pues pasar de un impuesto del 35% al 15% y mantenerlo en México al 30%, pues no parece fácil para las empresas mexicanas, donde asentadas también en México, donde finalmente uno de los factores que permite la atracción de inversión son los bajos salarios, debido a que las tasas impositivas son más o menos equivalentes. Es un programa, tú lo decías, Jaime, muy, muy agresivo, no está fácil de solucionar, que a final de cuentas nos regresa a la vieja discusión de dónde es mejor utilizado el dinero, si es mejor utilizado en manos del Estado o en manos de los particulares. Así que pues habrá que ver cuál es el punto, si existe, que es difícil que existan puntos medios con Donald Trump, pero bueno, ver si existen puntos medios. Leía un artículo interesante esta semana en el Universal, donde expertos señalaban que Estados Unidos podría convertirse en un paraíso fiscal. Exactamente, y un paraíso fiscal en el que a lo mejor involuntariamente le terminan haciendo, pues de entrada a México nos terminan haciendo un favor, debido a que esto implicaría, por ejemplo, replantearnos nuevamente la importancia de los impuestos indirectos. ¿Y reducir impuestos aquí en México? Pues sí, definitivamente. ¡Hombre! Imagínate. Pues estaría buenísimo. Tendríamos que voltear a tener un esquema en el que pues no sea el pero cobrar IVA sobre la renta, cobrar IVA, pero también sabes qué, y eso es interesante, gravar la riqueza de una manera mucho más efectiva que sobre el ingreso, claro, y al mismo tiempo extender el impuesto al consumo, porque mira, Jaime, no estoy yo para contarlo, ni tú para escucharlo. ¿Pero sabes cuánto paga de predial la Torre Latinoamericana? No tengo la menor idea. No paga ni 300 pesos. ¿En serio? ¿Pago más yo? Sí, no es broma. Oye. Próximamente les vamos a dar a conocer algunos datos
que no son las únicas grandes propiedades que están subgravadas debido a que el esquema fiscal está mal planteado, y que en un esquema de esta naturaleza, pues con una confrontación fiscal con los Estados Unidos, vamos a tener que revisar todo ese modelo, Oye, Mau, antes de que nos vayamos, nos queda un minutito. Dinos, ¿qué está pasando en la Bolsa Mexicana de Valores con las grandes empresas, en este caso Cemex, las grandes empresas que cotizan en el mercado mexicano? Que les ha ido muy bien, Jaime, y eso es parte de este crecimiento inesperado del Producto Interno Bruto del primer trimestre, 2.7%, ya lo sabemos. Empresas como Cemex multiplican sus utilidades por 10, Banorte tiene un crecimiento del 24%, FEMSA también tiene un crecimiento notable, no digamos Walmart, que prácticamente 8% de sus utilidades. Hay un buen desempeño en el primer trimestre, salvo en algunas empresas que están muy enfocadas al mercado interno. La mayoría de ellas tuvieron el efecto positivo de la revaluación del tipo de cambio, pero por otro lado, la fortaleza de sus ventas, lo cual definitivamente, Jaime, habla de que pues no estamos lejos, afortunadamente, todavía de una película de terror, pero aguas, esto todavía no se acaba. Pues Mau, muchas gracias, y la próxima semana aquí nos vemos, porque ya nos tenemos prácticamente que despedir, y hay un tema que es muy profundo y de mucho de entrarle y de entenderle, porque hay varias vertientes. Lo que se aprobó esta semana en el Senado de la República, Cámara de Diputados, Senado de la República, que tiene que ver con ley de aviación civil y derechos de los pasajeros, bueno, en este caso, ley del consumidor. ¿Te parece si la próxima semana nos ayudas a entenderlo? Claro que sí, sobre todo porque el tema va a dar mucho que hablar. Muchísimo. Precisamente a partir de esta semana. Te doy una interplatanaria intergaláctica. Viene de ahí. Se van a amparar las aerolíneas. Órale, pues sí, y vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque el Senado anda medio bravo, Así es, pues bueno, ahí Híjole, te la dejo. Nota. Gracias, Mau, abrazo.